Dios me los bendiga, mis amados. Bienvenidos. Esta es nuestra segunda sesión de la Escuela de Líderes. Como podrán ver, hoy no voy a poder estar ahí presente con ustedes, pero voy a enseñarles a través de este video. Mi esposa y yo tuvimos que salir de viaje, pero la escuela continúa y de esta forma igual serán las enseñanzas para las siguientes generaciones. Así que creo que algunas no nos vendría mal, ¿verdad? Así que en esta noche les voy a estar enseñando. Tenemos un tema maravilloso para tratar. Sé que va a bendecir tu vida. Dile al que está al lado, odre nuevo. Dígaselo así, odre nuevo. Cada oportunidad que tengamos acá para estar en la escuela va a ser una oportunidad para que podamos ser desarrollados en el corazón. Y si el corazón se desarrolla, nuestros días van a ser mejores. Acuérdense que la Biblia dice que lo que tenemos en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que en esta escuela vamos a llenar el corazón de tanta palabra que nuestros labios, nuestra vida van a ser un testimonio del poder de Dios. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie ahí donde están. Quisiera que oremos por este tiempo, para que Dios bendiga nuestro corazón a través de la palabra en esta noche. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos en esta noche reunidos. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad de compartir en esta noche la palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hables a cada uno de nuestros corazones, que seamos renovados, Señor, que hoy podamos ser sumergidos en la palabra y que asimismo tu Espíritu Santo derrame su presencia en medio nuestro. Enséñanos a desarrollar una vida mejor, Señor. Enséñanos a llegar a ser esos líderes que tú buscas, que tú quieres aprobar para hacer bendición para multitudes, Señor. Yo así lo declaro. Este grupo de hermanos líderes tuyos será de bendición para generaciones futuras, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias por la palabra maravillosa de esta noche. Permítenos tener un tiempo juntos y disfrutarlo en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y yo estuve tratando sobre odres nuevos. Estuvimos compartiendo también sobre los rudimentos. Empezamos a ver en la última clase el arrepentimiento de obras muertas. Y yo quisiera volver un poquito, si usted me acompaña a Hebreos 6. Quisiera que lleguemos hasta esa porción. Hebreos 6, por favor, retomando un poquito la enseñanza. Vamos a mirar desde el 5 y verso 11. Capítulo 5 y verso 11. Vamos a recordar, dice así la escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habíamos estudiado lo que significa la leche y el alimento sólido. Hablamos que la leche, y lo vimos en la escritura, la leche es aquellos que son inexpertos en la palabra de justicia, y la justicia es saber reconocer lo que me conviene y lo que no. Es decir, que el que necesita leche es aquel que no reconoce lo justo, lo que es bueno y lo que es malo. Siga leyendo conmigo, verso 13 lo dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No hay ningún problema en ser niño, no hay ningún problema en tener necesidad de leche. Todos empezamos siendo niños, pero debemos ir creciendo, ¿verdad? El 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese que dice la palabra: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, los sentidos, nuestra vida en Cristo debe ser ejercitada a través del uso. Quiero que me entiendan esto. Dejar de ser niño y alcanzar madurez va a depender en cuánto te lanzas a vivir esta vida con el Señor, cuánto ejercitas esta vida con el Señor. Creo que la escuela es este ejemplo de venir a ejercitarnos en la palabra, a que usemos nuestros sentidos para aprender y ponerlos por obra. Entonces, dejar de tomar leche y tomar alimento sólido depende de nosotros en alcanzar madurez.
todos empezamos inexpertos en la palabra de justicia. Si la palabra de justicia no es para los niños, la palabra de justicia es el alimento sólido. Comer sólido es cuando sabes reconocer qué es bueno y qué es malo. Cuando sabes de tomar decisiones acorde al corazón de Dios. Vamos, capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Diga el que está al lado, dejando ya los rudimentos. Quiero que entienda esto, dejando ya los rudimentos. Vamos adelante. Diga el que está al lado, vamos adelante. Aquí empieza diciendo el apóstol, ustedes ya deberían ser maestros, han sido tardos para oír, dice la Escritura. Entonces luego empieza animando, dice ya, dejen los rudimentos y vamos hacia adelante. Esta escuela nos lleva hacia adelante. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Présteme atención. Esta palabra no es una acusación para los niños que empiezan. Ser un niño es algo que tú y yo debemos de serlo. Es más, Jesús dijo que debemos ser como niños para entrar al reino. No es el problema de ser un niño y tomar leche o sólido. El problema es que ya deberían ser maestros. El problema que trataba aquí en los Hebreos, como dice en el versículo 6, y recayeron. Estoy hablando y la Escritura habla aquí de gente de que un día está con el fuego y otro día está deprimido. Si estamos pensando en un liderazgo y a lo que Dios nos ha llamado, nuestra vida debe ya de dejar los rudimentos. Y no es porque no nos hagan bien, sino que aquel que recae debe de volver a recordar el arrepentimiento, debe de tomar otra vez lo básico en la doctrina de Cristo. Yo creo que Dios te está llamando en esta noche a que ya dejemos los rudimentos, y no es el hecho de mirarlos de menos, es el hecho de que hay algo por delante que está para nosotros. Yo declaro sobre tu vida ya no más una vida de montaña rusa, ya no más una vida de hoy subo, hoy estoy en la gloria, el domingo fue glorioso, martes, miércoles, ya otra vez estoy en el mismo pecado. Creo que es tiempo ya de tomar decisiones en nuestra vida y decir, ya dejamos los rudimentos porque hay algo mayor que viene por nosotros, que viene para nosotros. Y de esto te quiero hablar. Quiero llevarte en esta noche, y vamos a mirar el tema de la enseñanza, al ingrediente que necesitas para cuando dejas los rudimentos y empiezas a vivir hacia adelante, hacia la perfección, lo que Dios tiene para ti. Dice el verso 6, recayeron, que sean renovados otra vez, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es tiempo de dejar los rudimentos e ir hacia adelante por algo mayor. Verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es una palabra fuerte, pero yo creo que aquí el apóstol estaba hablando a los hebreos que ya tenían tiempo y que habían sido tardos para oír. Aquellos, recuerden, no es que eran niños, que ya deberían ser maestros. O sea, hay una realidad. Vivir una vida en Cristo es vivir una vida que va a mayores. Pero ojo acá y cuidado. Cuidado, dice la palabra, ahí la tierra por la cual cae la lluvia, esta debe dar fruto. Pero hay una que no va a dar fruto, se seca y que va a ser cortada y quemada. Levanta tu mano y di conmigo, yo seré la lluvia, yo seré la tierra que dé fruto. Dígalo, yo seré la tierra que dé fruto. Esto se pone mejor. Mire el 9. Pero en cuanto a vosotros, diga en cuanto a mí, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, como dice, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ya vamos a ver cómo lo habla. Pero está hablando aquí de estar persuadidos
que estés alerta a cosas mejores. Di conmigo, cosas mejores. Entonces, la vida en Cristo empieza en los rudimentos. Pero si el apóstol dice aquí, ya dejan los rudimentos y vamos hacia adelante a la perfección, es que hay cosas mejores en la vida con Cristo que te esperan vivir. Hay que estar persuadidos de esta realidad. Es que el pensamiento nos ataca y decimos, es que a mí me va de mal en peor, es que yo no sé qué va a pasar conmigo, es que yo no sé si puedo ser líder, apenas y el grupo de fe medio vive y pataleamos y no me llevo muy bien con mi pareja y la gente no viene. Cosas mejores nos esperan, iglesia. Debemos de creerlo así, hay cosas mejores. Y la palabra nos llama a estar persuadidos. Debemos estar persuadidos de esta realidad. Sigamos viendo, esto se pone mejor. Verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces aquí me habla de un servicio. En el verso 10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, ¿qué se hace después de dejar los rudimentos? Servir. Creo que vamos en buen camino. Después de que dejamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, empezamos a tomar lo sólido, reconocer lo bueno y lo malo, nos ponemos a servir. La palabra dice, Dios no se olvida. Mis hermanos, puede ser que hay cosas que a su servidor se le escapen, cosas que yo no veo que usted hace, pero las ve Dios. Dios ve tu servicio los domingos. Dios ve tu servicio en el grupo de fe. Dios ve si es en tu casa cómo te preparas, cómo preparas la casa, la palabra, cómo la preparas. Si te toca dar la visión, si te toca dar la ofrenda, lo tomas con tanta alegría. Es un servicio que das. Si te toca dar el refrigerio, si te toca llevar la intercesión. Dios no es injusto para olvidarse de tu servicio. Dejando los rudimentos nos ponemos a servir. Verso 11. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Entonces, mire cómo es el proceso aquí. Dejamos ya los rudimentos. Es decir, que maduramos en la vida, estamos madurando. La palabra nos hace madurar. La palabra sembrada es la que nos transforma. Cada jueves vas a ser transformado por la palabra. Entonces piensa en esto, dejas ya los rudimentos, empiezas a servir y lo que viene a continuación es una vida llena de promesas. Porque dice la palabra, imita a aquellos que por la fe y paciencia heredaron promesas. Pregunto yo, ¿qué va a pasar si los imitas? Vas a heredar. ¿Qué vas a heredar? Las promesas. Entonces, ¿qué nos espera en esta vida? ¿Por qué entonces el apóstol dijo, estemos persuadidos de cosas mejores? ¿Cuáles son las cosas mejores que vienen para ti después de dejar los rudimentos? Las promesas de Dios. Aleluya. Díganle al que está al lado, yo tengo promesas de Dios. Dígaselo. Y usted respóndale, yo también. Tenemos promesas de Dios. ¿Qué te espera como cristiano? Es una vida de promesas. Es una vida que a través de la fe y la paciencia vamos heredando y alcanzando las promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué dice la Escritura para tu vida? Tómalo, pero debes de aprender a creerlo. Es una vida entonces de no pereza, de mantener una actitud de fe, de paciencia, para heredar promesas. Es entender que hay cosas mayores que vienen por delante. Creo que darte la oportunidad de pensar que algo no viene para ti por delante, creo que ofende a la palabra. Porque si eres un hijo de Dios y se ofende a la palabra, creo que ofendemos a quien inspiró y quien habló esta palabra. Porque si la Escritura dice que cosas mayores, debemos estar persuadidos por mayores cosas, y me habla a mí de promesas, yo debo de creer que la semana que viene va a ser mejor. Yo debo de creer que ese 2011 va a ser mejor. Yo te abro mi corazón. Siempre ha pasado algo conmigo, y desde que Dios empezó a usarnos y a levantarnos, yo recibí una palabra a mi corazón
me acuerdo que mi madre me llevó en una ocasión una profeta del Señor, yo joven, cuando iba a salir a terminar mis estudios fuera, a hacer mis estudios fuera del país. Recuerdo que estábamos ahí con esta profeta y mi mamá estaba que quería que la profeta me hablara de que debía irme, porque yo estaba entre la disyuntiva entre tomar un pastorado que me estaban ofreciendo o salir a concluir una carrera de administración en empresas. Mi corazón me llamaba al pastorado, es lo que yo amo, pero la administración también es algo que apasiona mucho mi corazón. Entonces, pero yo tenía el corazón partido y mi madre me lleva a donde esta profeta y la profeta empieza a orar. Creo que mi mamá estaba esperando que la profeta diga, veo el lugar donde vas a ir a estudiar y debes ir. Pero cuando la profeta empezó a orar, guardó mucho silencio y cuando estaba orando, ella dijo, veo muchos aviones, empezó a decir. Y yo estaba ahí con los ojos cerrados y como que empecé a ver, digo, lo único que te puedo decir es que a partir de hoy yo te veo tomando muchos aviones. Entendimos entonces que yo debía irme. Pero mis hermanos, a partir de ese día yo empecé a viajar. Empecé a tomar aviones, me empecé a ver en aviones. Y le decía, Señor, y ocurre que cada vez que, el año que yo viajé, empezó todo esto, dije, Señor, yo te doy gracias por estos viajes. Yo creo que ya viajé suficiente, no creo que el próximo año vaya. Le estoy abriendo mi corazón. Yo dije, yo creo que esto ya fue. Y el siguiente año se puso mejor. Y ha venido en aumento. Tanto así que el año pasado, cuando cerramos el 2010, yo le dije, mi amor, este año no vamos a salir más, vamos a hacer esto. Ya capacitación hemos tenido. No vamos a usar nuestros recursos para viajar en este año, vamos a usarlos para otras cosas. Y estamos en enero, mis hermanos, y hoy estoy yo fuera porque estoy de viaje. Y veo esta palabra que persigue, entonces, ¿qué he entendido yo? Ya no me puedo sentar a discutir con el Señor y decirle, Señor, ya esto no va a ser más. Yo tengo que esperar cosas mejores. Yo espero cosas mejores para tu vida, espero cosas mejores para la iglesia. Yo digo, Señor, si es, y ya, yo me rindo a su voluntad. Y qué voluntad tan bella, mis hermanos. Crea por cosas mejores. Crea, Dios no se ha olvidado, no es injusto. Y quiero que lo mire más adelante conmigo en la palabra. Son promesas que están por cumplirse para tu vida. Mira el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, entonces nos enseña a vivir por fe para alcanzar promesas y pone de ejemplo a Abraham, un hombre de fe. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, que todo se arregla entre hombres con un juramento buscando algo mayor, ¿verdad? Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes somos los herederos de la promesa? Abraham se lo dijo, pero aquí en el 17 dice, queriendo mostrarlo más abundantemente. Es decir, Abraham le dijo, te daré abundancia y te multiplicaré. Gracias a Dios no se lo dijo al revés. Ya estaba avanzado ya Abraham. Imagínense que le diga, te multiplico y luego te doy abundancia. Se le dice, te daré abundancia y te multiplicaré. Pero a nosotros, sus herederos, diga el que está al lado, tú eres heredero, dígaselo, eres heredero de la promesa. Dice el verso 17, por lo cual queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, ¿sabe lo que hizo Dios? Se acerca y te dice, mira, te lo juro, te voy a bendecir y te voy a multiplicar grandemente. Te lo juro, te voy a dar abundancia y te voy a multiplicar. Estamos condenados a prosperar, mis hermanos, en la palabra. Dice, te lo juro. ¿Usted ha jurado alguna vez? Uno busca algo mayor, no jura por la mamá. Hay gente que jura hasta, te lo juro por Diosito Santo. Pero Dios no encontró a alguien mayor por quien jurar y juró por él mismo que te iba a bendecir. Entonces, la vida en Cristo, dejando los rudimentos, es esperar algo mayor, esperar sus promesas
que a través de la fe, diga conmigo fe, diga paciencia, nos toca hacer algo. No es cuestión de sentarnos, ahora sí, ya maduré, ahora sí, Señor, dame todo. Es la fe y la paciencia lo que te llevan a heredar. Abraham tuvo que tener paciencia para ver la promesa. Llegó a viejo y no la veía todavía. Dios le hizo el milagro de una descendencia. Es más, no terminó de ver todo lo que venía por delante, pero los otros sí lo vieron. La promesa se cumplió. Entonces nos espera una vida de promesas. Anímese, créale al Señor. Si Él lo juró, ¿cómo nos atrevemos a no creérselo? Créale que Dios tiene algo mayor para nosotros y que te quiere dar sus promesas. Alguien que la quiera, dígame amén. Amén. Dios las tiene para ti. Mis hermanos, sus promesas son maravillosas. Él lo tiene para nosotros. Lo juró. ¿Cómo no creerle? ¿Alguien se anima a creerle al Señor por más? Amén. Entonces, mire el proceso, dejas los rudimentos, le crees, diga conmigo fe, le crees, eres paciente y vienen las promesas. La bendición de Abraham está sobre nosotros hoy y te dice, te multiplicaré. Yo declaro sobre ti una multiplicación, casa de fe, porque esa es la predicación del Evangelio. Eso es lo que a ti y a mí nos espera. En la abundancia que Dios te va a dar, multiplicarte en esta tierra. Y te hablo de un montón, diga conmigo un montón de hijos espirituales. Y también hijos propios de casa que vengan, ¿verdad? Pastor Moisés, ¿usted qué quiere? La banda completa, ahí va esa unción para usted. Pero todos los demás también, incluido el pastor, es la unción, Pastor Moisés, la unción para multiplicarse. Diga conmigo, me voy a multiplicar, dígalo. Diga conmigo esta declaración, tendré abundancia y me multiplicaré. Otra vez, me multiplicaré. Es la promesa. Solo está que usted y yo la creamos. Dese cuenta en algo. Si Dios juró bendecirte, hay algo que está esperando ver en nosotros. Es el comienzo y se llama fe. Entonces, yo creo que después de esta introducción de creerle a Dios por más, de saber que Él nos ha puesto por algo mayor, tiempo de dejar ya una vida de sube y baja, de estoy bien y caigo. Es tiempo de llegar a la madurez. No voy a caer porque el maduro sabe reconocer entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Sabe reconocer esto es bueno, esto es malo. Que vamos a tropezar, mis hermanos. Vamos camino a la perfección, pero cada vez debemos de tropezar menos. Mis hermanos, ya como líderes, no es posible que sigamos retrocediendo en los pecados de siempre. Creo que esta palabra te anima a creer por algo mayor. Ya deja eso, toma la decisión de dejarlo a un lado y creerle a Dios por más. Para eso necesitas fe. Y esa es la enseñanza de esta noche, fe en Dios. Es la primera parte que vamos a mirar hoy, puedes escribirlo ahí, fe, la fe en Dios es el tema de esta hora. Sin fe no vamos a poder alcanzar nada de lo que la Escritura nos desafía y nos llama a creer. Salmo 118. ¿Saben que este salmo es el centro de la Biblia? Salmo 118, llega hasta allá conmigo, se lo voy a explicar un poquito. El Salmo 118 está en la mitad de la Biblia, es decir que de un lado hay 594 capítulos y del otro lado están los otros 594 capítulos. Este es el epicentro de la Biblia, Salmo 118. Y si usted parte los versículos, se va al 8, y aquí es el mero centro, 118, 8. Quiero que lo lea y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire, este es el centro de la Biblia. Es maravilloso este pasaje. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Creo que nos está hablando de la fe aquí. Porque la confianza la podemos obtener cuando realmente tenemos fe. Porque ¿cómo podemos confiar en alguien que no vemos? Se llama fe y lo vamos a estudiar. Entonces, el centro de la Biblia, el epicentro, es el que debemos aprender a tener fe en Dios.
confiar en Dios por sobre todas las cosas. Diga conmigo, fe. Fe. El arrepentimiento y la fe están ligados. No podemos tener arrepentimiento y no creer en Dios. Y no podemos creer en Dios para ser salvos y no arrepentirnos. Entonces, por eso hemos entendido del arrepentimiento y aún de las obras muertas. Y ahora quiero enseñarles acerca de la fe, que es la base de la vida del cristiano. ¿Qué es la fe? Venga a Hebreos 11. Vamos a llegar allá. Hebreos capítulo 11. Llega hasta allá conmigo, Hebreos 11. Y vamos a mirar esta enseñanza que usted y yo conocemos, es el significado de la fe. Hebreos 11, versos del 1 hasta el 3. Llega hasta allá, yo le espero, quiero que veamos esto. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de lo que no se veía, se ve hoy. Eso es fe. Por la fe entendemos que fue el hecho del universo, de lo que no había, pero que por fe se veía, fue traído a nuestra realidad visible. La fe es tener la certeza de lo que hoy no tenemos, vamos a tener. De lo que hoy no vemos, vamos a ver. No podemos tener fe de algo tangible. Si yo agarro esto y digo es que lo tengo, no lo puedo tener por fe. Porque yo lo tengo tangible, lo tengo visible. La fe es aquello que nos enseña a mirar, a traer lo que hoy no se ve a nuestro presente. Es traer nuestro futuro a nuestro presente. Ahora, pero es necesario entender esto. La fe no imagina. La fe no es cuestión de tengo fe y empiezo a hacer pajaritos en el aire. La fe trae realidades que hoy no hay a nuestro presente. La fe reconoce realidades bíblicas. La fe reconoce realidades de la Escritura que hoy no las vemos, pero que las vamos a recibir. Un ejemplo sencillo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy no puedo, hoy me cuesta, pero por fe sé que lo voy a vencer. Entonces, fe trae esa realidad de la Escritura, de que si hoy estoy débil y hoy no puedo, yo creo que voy a poder. Traigo esa realidad y ¡boom! La fortaleza de Dios en mi vida, logré y ahora estoy fuerte en Él. La fortaleza viene de lo alto. Entonces, la fe no es cuestión de imaginar sencillamente. Quiero que ponga ahí, fe es certeza, escríbalo, certeza. Certeza de la realidad no visible y no tangible. Quiero que escriba ese significado. Certeza de la realidad no visible y no tangible. Póngame ahí también, la fe no imagina, reconoce realidades que la palabra de Dios declara. La fe no imagina, reconoce realidades que la palabra de Dios declara. Quiero enseñarle un poco más. Yo creo que hemos entendido, ya lo hemos tratado, qué es la fe. Entonces, la fe es la certeza, es el estar seguros, porque dice es la convicción. Entonces, tener fe es estar con certeza, es decir, que nadie te va a sacar de este pensamiento. Dios lo va a hacer, Dios lo va a sanar, Dios me va a levantar. Eso es tener fe, aunque no estés levantado, aunque no estés sano, aunque no estés próspero, es tener la fe de que va a ocurrir. A mí, esto es certero, ¿verdad? Como decimos, no hay chance a equivocación. Y la convicción me habla a mí de seguridad. Estoy seguro de que ustedes van a triunfar. Estoy convencido que esta iglesia va a crecer en su discipulado, que vamos a poder amar a la gente. Estoy seguro que pronto el tercer servicio, el nuevo, va a llenarse. Estoy seguro de que esto va a ser, si el 2010 hubo el doble, el 2011 va a ser el triple, mis hermanos. Son realidades que la Escritura marca y trae y que la fe reconoce. Y la fe lo trae a nuestro tiempo.
yo tengo la seguridad de que ustedes van a ser, si ya no son, hombres de éxito, mujeres de Dios, gente de palabra. Los enfermos se sanarán, liberarán endemoniados. Yo estoy convencido de eso. ¿Alguien me apoya que diga amén? Eso es fe. Quiero enseñarle un poco más sobre la fe. Marcos capítulo 11. Llega hasta Marcos, el capítulo 11 y verso 24. Marcos 11 y verso 24. Dice la Escritura: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Va otra vez. Aquí hay fe y quiero enseñar algo poderoso de este texto. Por tanto os digo que todo, diga conmigo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, para tener una vida de fe, es necesario aprender a pedirle a Dios. No podemos tener una vida de fe si no pedimos a Dios. Porque dice la Escritura aquí que todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Entonces quiero enseñarle esto. Hay unos que tienen fe, que creen que Dios lo puede hacer, pero no les gusta pedirle a Dios. No, es que Dios está ocupado, es que Dios está con tanto problema. Hay niños que no tienen padre, hay niños que no tienen cómo comer, la crisis de otros. Yo creo que yo estoy bien, ¿verdad? Dios ahorita no me está prestando atención, y yo para qué molestar a Dios, para qué pedirle si yo me puedo valer por mi trabajo y por mí mismo. Entonces no es una fe correcta, porque el que cree tiene que aprender a pedirle a aquel que todo lo tiene y que te lo puede dar. Entonces es imposible vivir una vida de fe si no aprendes a vivir una vida que sepa pedirle a tu Dios, que sepa pedirle a tu Padre Celestial. Porque el texto es claro, dice: todo lo que pidieres orando y lo crees, creyendo, entonces lo recibiréis. Entonces, si vamos a llevar una vida de fe en Dios, tienes que aprender a pedirle al Señor. ¿Cuánto y qué? Todo. Que Dios te lo dé, Dios sabrá lo que te conviene. Dios sabe decir sí, pero Dios también sabe decir no, mis hermanos. ¿O cuántos son padres aquí? Muchos de ustedes. Cuando le dicen no a sus hijos, ¿es por malos? ¿Porque están molestos? ¿O cuando somos buenos padres y decimos no, es porque les va a hacer bien? Entonces, no nos confundamos con lo que recibimos, porque Dios tiene la potestad. Yo creo que debemos dársela así, que como padre Él decía lo que nos conviene. Pero ¿cuánto hay que pedir? ¿Todo? ¿Cuánto es todo? Todo. Véalo, el verso así lo enseña. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tiene usted de paso el hecho de la seguridad que le va a llegar aún. Pero nos toca pedir y creer que lo vamos a recibir. No podemos vivir en fe si no aprendemos a pedir. ¿Sabe por qué es bueno pedir? Porque en el pedir hay un vínculo con Dios. Hay una dependencia con Él. Aprenda a pedirle al Señor. Porque cuando usted le pide a Él, lo que está haciendo es trayendo un vínculo. Usted está orando, usted está con Él. Y durante ese vínculo en el que usted está pidiendo, Dios lo está sanando, Dios lo está formando, Dios le está hablando, Dios lo va restaurando, le va dando carácter. No se sienta como perigüeño y no se sienta como que va a buscar a Dios solo para pedirle. Créame que mientras usted le pide, Dios también lo está formando. O sea, esa es la oportunidad de tener ese vínculo con Él. Una vida de fe es una vida que aprende a venir delante del Señor y a pedir. ¿Qué necesitas? ¿Tienes un milagro que Dios quiere que haga? Pídeselo al Señor. Pídele por tu grupo, pídele por una multiplicación, pídele por mayor unción para predicar, pídele por un milagro económico, pídele por un milagro en tu hogar, pídele a la idónea. Algunos que la necesitan ya están pasando de tiempo. Pídaselo.
pero con fe. El problema está en que algunos son expertos en pedir, pero no conocen la fe. Y le piden, Señor, si te acordares de mí, por ahí, ¿ves? Ahí mándame a la muchacha. Si no está bien, yo voy a entender. Es una oración floja, mis hermanos. Dios está esperando hijos convencidos de que saben que su padre quiere darles lo mejor. Va, y si esa muchacha es lo mejor y consideras, igual Dios no va a dormir con ella, eres tú quien va a dormir con ella. Dios te va a bendecir, te va a decir, ahí está esa muchacha. Ahí está lo que quieres. Porque me pediste creyendo. Amén. Amén. La fe es nuestro estilo de vida. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe, dice la palabra. Entonces la salvación viene por la fe, que es el inicio de nuestra nueva vida en Cristo. Entonces la fe se convierte en nuestro estilo de vida. Efesios capítulo 2. Quiero enseñarles un poco respecto a esto. Efesios 2, venga a mirar los versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese, la palabra dice, póngale atención, somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Es decir, mis hermanos, que aún la gracia la recibimos por medio de la fe. Que aún la gracia está limitada por fe. Somos salvos por gracia, pero al que cree. Podrá haber mucha gracia, pero si no crees no serás salvo. ¿Qué tanto le importa a Dios la fe? Que aún está ligada al 100% con nuestra vida eterna. Tu vida eterna depende de la fe con la que tú recibiste al Señor en tu corazón. Por eso es que usted ve que hay un montón de aquellos que levantan su mano cuando aceptan a Cristo, que no son salvos ese día por esa oración, porque sencillamente la repitieron. La gracia no puede actuar si no hay fe por medio. Pero cuando crees que el Señor es el Salvador, el Redentor de tu vida, entonces la gracia se activa y viene sobre ti la salvación. Mire qué tanto le importa la fe a Dios. Creo que si a Dios le importa, ¿no deberíamos vivir así, mis hermanos? Si la fe es nuestro estilo de vida y empieza la fe a través de la salvación, Hebreos lo habla, Romanos lo habla, pero en base de Habacuc. Apúntelo, Habacuc 2:2, se lo leo. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, a mí me está hablando claramente aquí un estilo de vida. ¿Cómo debe vivir el Hijo de Dios? Por la fe. Mas el justo por su fe. En el Nuevo Testamento lo dice, por la fe vivirá. Pero Habacuc, que es la base de esta porción, dice que por tu fe. Todos tenemos una medida de fe que debe ser ensanchada. Pero acorde a tu fe vivirás. ¿Crees por más? Más tendrás. ¿Crees por poco? Poco tendrás. La Biblia es clara y enseña, tal es el pensamiento del corazón en el hombre, tal es él. La medida que tú tengas para pensar de ti mismo será la forma como te veas y proyectes en la vida. Yo creo que debemos de tener, no nos queda otra, mis hermanos, que tener fe en que va a pasar algo mejor. Tener fe porque por nuestra cuenta creo que eso no vamos a poder ser útiles para Dios, por cómo somos. Pero por la fe se activa la gracia, se activa el favor de Dios sobre nosotros, porque la fe es lo que mueve el corazón de Dios. Lo vamos a poner, esto se va a poner más bueno, mis hermanos. Usted se va a enamorar de tener una vida con fe. Fe es todo, mis hermanos. Fe es el comienzo, fe es el inicio y fe es lo que te lleva al éxito. ¿Cuántos quieren llegar a las alturas que Dios nos ha preparado? Amén. Como veíamos el domingo del poder del reposo, Dios te quiere llevar a sus alturas. Pero aún para reposar necesitas fe, ¿verdad? El secreto para reposar es la confianza, que es fe. Fe que si reposas todo va a estar bien, tu negocio, tu familia, tus hijos, que no te vas a atrasar, que todo va a ir bien.
Para todo necesitas fe. Mas el justo por su fe vivirá. Segunda a los Corintios, apunte esta, yo se la voy a leer. Segunda a los Corintios 5 y verso 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. La palabra nos enseña a no vivir por la vista, que es un sentido, y vivir por la fe. La fe es un sentido. La fe es el sexto sentido que tú y yo tenemos. Porque si no vamos a vivir por la vista, si no vamos a vivir por lo que tocamos, si no vamos a vivir por lo que oímos, vamos a vivir por lo que creemos. Es un sentido. Es el sexto sentido que cada uno de nosotros tenemos y que hay que aprender a desarrollarlo. La fe, a andar por fe. Ahora, si dices andar por fe, ¿por qué sacas conclusiones en la vida por lo que ves? ¿Por qué somos tan rápidos para concluir por lo que estamos viendo? No es que ese no le va a ir bien. No es que ese está enterrado ya, ese no sale de ahí. No es que como va el país, es que la crisis en la que vivimos. No, es que después de cómo pasa y cómo roban y cómo ocurre y cómo matan. ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿Lo que ves o lo que crees? Y yo creo que el Espíritu Santo nos trajo esta noche aquí para que seas renovado en tu mente y entiendas que Dios está anhelante de que aprendas a vivir por lo que crees en Él y no por lo que tus ojos ven. Oh, líderes de esta casa, es tiempo de creerle al Señor y no dejarnos por lo que vemos, no dejarnos por lo que oímos, porque los otros sentidos nos engañan muy rápido. Se confunden los otros sentidos. Mire este ejemplo sencillo. Si yo le pongo a usted un vaso con un sticker que dice cola y color negro el líquido, ¿usted qué va a decir? ¿Qué es eso? Una cola, ¿verdad? Lo vio. Pero ¿qué si yo le doy el vaso en sus manos y usted lo tiene caliente, sabe que está caliente? Se va a confundir y va a decir, ¿qué es esto? ¿Cola? ¿Qué es café? Luego se lo va a tomar y se va a dar cuenta que era cola caliente. Ese ejemplo es sencillo para que usted me entienda que los sentidos a veces nos confunden en la realidad que vivimos. Una cosa es cuando vemos, otra cosa es cuando tocamos, otra cosa es cuando oímos, pero otra cosa es cuando creemos. Aprenda a vivir en su sexto sentido, que se llama fe. Por ejemplo, en una tormenta muy grande, si usted el piloto va en el avión y la tormenta es muy fuerte, el piloto no se está dirigiendo por lo que ve, él se dirige por los instrumentos y por lo que en la torre de control, tráfico aéreo, le está comunicando. ¿Cómo cree que bajan los aviones en una fuerte nevada, en una fuerte lluvia? Por lo que oyen y por lo que leen, no por lo que ven. No debemos andar por vista, debemos andar por lo que oímos de la palabra y porque leemos de la palabra que nos lleva a tener fe. Amén. Dígale al que está al lado, ten fe. Dígaselo, ten fe. Dios está con nosotros, cosas mayores para nosotros. Tus sentidos te van a decir lo contrario, pero la fe te va a ayudar. Romanos 8:28. Es un texto muy conocido, quiero que se lo leamos. Apúntenlo y venga conmigo a Romanos 8:28, por favor. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Díganme amén. Romanos, quiero que vea el capítulo 8 de Romanos y verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es una realidad para tu vida. Todo lo que le pase a los que aman a Dios nos va a ayudar para bien. Pero ¿qué te dicen tus sentidos? No, esta no salimos. No, esto se va a complicar. Uy, como lo que estamos viviendo.
te confunden. Pero ¿cuál es el sentido que te lleva? La palabra que desarrolla tu fe te lleva a creer que no importa lo que vivas, no importa lo que pases, ten fe que todo te va a ayudar para, ¿cómo dice la palabra? Para bien. Todo. No hay crisis, no hay falta de dinero, no hay problema familiar que para el cristiano le perjudique. Tus sentidos normales se van a llevar, esto está complicado, esto no se va a poder salir, pero tu fe desarrollada es lo que te va a llevar a creer, me va a ayudar para bien. Porque aquellos que tienen fe y paciencia van a heredar las promesas. Y Dios ha prometido no probarte más allá de lo que puedas soportar. Ha prometido darte la salida cuando estés en tentación. Ha prometido que aunque padre o madre te dejaren, con todo Él te recogerá. Ha prometido que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, con todo vas a poder gozarte, alegrarte, porque Dios está contigo. Lo ha prometido, mis hermanos. Vivamos por fe y no por nuestros otros sentidos, no por lo que vemos. Mas el justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir bien? Aprende a creerle a Dios. Creámosle al Señor. ¿Qué más en la fe, mis hermanos? Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11. Vamos a aprender algo poderoso de esta porción. Hebreos 11, vamos a ver el verso 2 en adelante. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hasta ahí, la fe es lo que nos da testimonio ante Dios, y Dios da testimonio de nosotros por la fe. La fe es aquello lo que produce en nosotros el buen testimonio. Y usted sabe, a estas alturas en la palabra y en su vida, usted sabe que hablamos de frutos, que seremos conocidos por los frutos. La palabra habla de testimonio. Pero ¿qué es lo que produce el testimonio? La fe que tú y yo tengamos. ¿Por qué las obras hablan de nuestra fe? Tu fruto va a hablar de tu fe. Fruto turro, fe turra. Fruto grueso, fe gruesa. Poco, fruto poco, escaso. Me está hablando de fe escasa. Abundante fruto, me está hablando a mí de una abundante fe. Entonces el testimonio radica en la fe que tú y yo tenemos. ¿Qué es lo que Dios honró en estos grandes hombres de Dios? ¿De qué dieron testimonio? ¿De la ofrenda de Abel o de la fe que tuvo para traer esa ofrenda? Dio testimonio Dios de Abel por la fe que tuvo para traer esa ofrenda. De Enoc por ser traspuesto o por la fe que tuvo para ser traspuesto. ¿De qué vas a ser honrado tú ante Dios? Por la fe que tuviste en esta tierra para alcanzar sus promesas. Diga conmigo, fruto gordo, fruto bueno. Entonces debe ser una gran fe. Dese cuenta entonces que la fe da testimonio. ¿Quieres dar testimonio? Aprende hoy mismo a vivir en fe. Mis hermanos, esta casa de fe, es un testimonio por la fe que hemos tenido, mis hermanos. Por la fe para creerles, ustedes, mis hermanos, casi todos ustedes, desde el principio con nosotros. Usted sabe lo que fue empezar de cero, usted sabe lo que fue nuestra casa, el garaje de la casa. Creerle al Señor por algo mayor.
Usted sabe lo que fue venir al templo mayor. Fue una locura de fe. 2 semanas para empezar servicio. 12, 15 años esto abandonado, lleno de máquinas, de animales muertos. En 15 días limpiamos. Usted sabe que lo que teníamos ahorrado era una 1/4 parte de lo que se invirtió en este lugar. Pero Dios proveyó porque le agradó la fe. Y eso dice el verso 6. Mire cómo dice el verso 6 aquí del capítulo 11. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la palabra nos enseña aquí que sin fe es imposible. Diga al que está al lado, imposible, dígaselo. No hay forma, ni por toda tu astucia latina, ni por toda tu viveza criolla, no vamos a poder engañar a Dios. Si no tienes fe, no le vas a agradar. ¿Quieres agradarle a Dios? ¿Quieres que Él dé testimonio de ti? ¿Por qué cree usted que Dios da testimonio de aquellos hombres? Porque se agradó de ellos. Se agradó de la fe de ellos. Por eso Dios habló de ellos. Si usted sigue leyendo toda esta porción, a Dios se le ocurre hablar de Sansón y de honrar a Sansón, y peor aún, para el religioso esto es mortal, hablar de Rahab, la ramera, y ponerla en el museo de los hombres de fe, de los grandes de la palabra, aquí en Hebreos 11. ¿Qué es lo que ve Dios? Pero es que Sansón pecó. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? Deshonró a sus padres. ¿Qué más? Mintió. Yugo desigual. Se parece, ¿verdad? A algunos en su vieja vida. ¿Qué más? Tocó lo inmundo. Pregunto yo, ¿de qué se habla de Sansón aquí? ¿De su pecado o de su fe? Entonces, ¿qué es lo que está viendo Dios? Diga conmigo, nuevo pacto. En el nuevo pacto, que todos conocemos como Nuevo Testamento, se habla de Sansón, no por su pecado, se habla por su fe. Un héroe por su fe. Deja tu pasado atrás. Es el poder de la sangre de Dios que te limpia y te permite a ti poder llegar a estar dentro de estos grandes si le crees. Yo declaro que esta casa estará en la historia, mis hermanos. Se hablará de casa de fe, se hablará de ti como los grandes de la fe en nuestra historia. Te usarán como testimonio de la fe que tuviste para creerle a Dios por un cambio para nuestra nación, por un cambio para nuestra ciudad. Oh, anímate, iglesia, anímate, líder. Créele al Señor por algo mayor. Mira, esto me apasiona y debe apasionar tu corazón, porque es lo que agrada a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Ten fe. David. La palabra dice de David en el nuevo pacto, que dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David pecó. ¿Cuáles fueron sus pecados? Adulteró, abuso de poder. ¿Cuál otro? Que se le venga a la mente. Parte de un homicidio, de un asesinato. Y el nuevo pacto dice de David, un hombre conforme a mi corazón, porque agradó la fe de este hombre, la obediencia de este hombre. La fe es lo que agrada a Dios. Escúcheme, la fe es el sello de garantía que lo que hacemos agrada a Dios. Escuche, usted puede diezmar, ofrendar, hacer buenas obras, predicar. Nada de esto agrada a Dios si no tienes fe. Nada de esto. Todo esto con fe es el sello que a Dios le agrada. Suena fuerte, pero es cierto. La fe es lo que agrada a Dios. Podrás hacer muchas cosas correctas, pero si no tienen fe, a Dios no le va a agradar. La fe es la base para que tú y Él vivan una vida agradable. Todo lo que hagas a partir de hoy, hazlo con fe, creyendo, échale ganas. Todo fue hecho por fe. Porque cuando se hicieron las cosas que no habían y se las creó, fue creer en algo que no veíamos y que podía llegar a ser.
Haga sus cosas con fe. No se justifique ni se agarre de lo que ya hay. Créale al Señor por algo mayor, porque esto a Él le va a agradar. Ahora hay que hacer una diferencia necesaria aquí. Una cosa es ser presuntuoso, engreído, mimado, pero otra cosa es ser creído. No se confunda. Hoy hemos entendido que ser creído es aquel presuntuoso, ¿no? Una cosa es que usted hable y predique presuntuosamente, pero otra cosa es que usted hable con fe y crea que usted va a llegar a un lugar grande, crea que usted va a ser mejor en esta vida. Eso se llama fe. Hay que aprender a ser creídos en lo que Dios ha dicho para nosotros, en el buen sentido de la palabra, en el uso correcto. Un creído es aquel que tiene fe. Así que quiero cerrar esta enseñanza llevándole a su corazón con dos textos. Romanos 14, 23. Apúntelo, vamos a terminar ya. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo se lo leí, usted puede apuntarlo. Romanos 14, 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ojo acá, no hacerlo con fe no es pecado. Ahora entonces, piénselo. Si no hacerlo con fe es pecado, hacerlo con fe, ¿será santo? Es santo. Vivir una vida de fe entonces es tener una vida en santidad. Vivir una vida de fe es vivir una vida en santidad. El último texto, Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El apóstol dice a los hebreos, dejemos los rudimentos, no volvamos más atrás, vamos por cosas mayores, persuadidos por cosas mayores. Persuádase hoy por algo mayor y aprenda a vivir en fe, porque el que vive en fe agradará al Señor. Amén. Dios me los bendiga ricamente. Estamos aquí a bendecir tu nombre. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a continuar en esta hora nuestra segunda parte de la fe en Dios. Así que sé que hoy va a ser un tiempo poderoso. Dios nos va a hablar poderosamente. Anímese a creer. Esta vida realmente en Cristo es una vida por fe, ¿verdad? Venga a Romanos. Quiero que introduzcamos el tema de esta noche con esta porción. Romanos 10. El capítulo 10 y versículo 8. Vamos a leer del 8 en adelante, pero quiero que veamos algo particular en el 8. Yo le espero, llega hasta allá. Romanos 10, verso 8. Muy bien, preste atención, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, fíjese aquí que la palabra está en el corazón y en la boca. ¿Qué palabra? La palabra de fe que predicamos. Entonces, nuestras palabras habladas en fe, lo que predicamos, está en el corazón y está puesta en la boca. No podemos llevar una vida de fe que esté radicada y únicamente en el corazón. Empieza en el corazón. Pero fíjese que esta palabra se la pone en la boca, porque hemos aprendido que la fe da testimonio. Dios mismo testifica de nosotros por medio de la fe. Y un ponerlo por obra empieza ya en nuestra boca. Fíjese en esto, cuando usted lo cree de corazón, no es lo mismo que usted lo crea de corazón y de labios. Porque cuando usted lo cree de corazón, lo cree. Pero cuando ya le toca confesar, uy no, ahí lo duda. ¿Se sanará? Si lo digo, ¿ocurrirá? Entonces, dése cuenta que la palabra de fe no es cuestión de que quede en el corazón. La palabra de fe debe estar en tu corazón y debe estar en tu boca. Sígalo leyendo, el verso 9.
que si confesares con qué, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es necesario creerlo en el corazón, pero también confesarlo con la boca. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Salvación. Entonces, si con nuestra boca se confiesa para salvación, entonces la boca tiene poder, mis hermanos. Lo que hablamos tiene poder. Si por los dichos de tu boca se hacen las cosas. Ahora, los dichos con fe. No es un decir, esa es la diferencia. ¿Por qué no ocurre? Porque no creo. La boca tiene poder cuando tus dichos tienen fe. Si acaso por los dichos y por el confesar con nuestra boca viene salvación, ¿no cree usted que si Dios le confía a la confesión de boca, la salvación, no va a darle poder a lo que decimos? Entonces la fe está reflejada en lo que nuestra boca habla. Fácil es creer de corazón, la duda viene cuando hay que hablarlo. Estoy pensando que usted va a ser grande y me emocioné. Pero otra cosa es cuando yo digo van a ser grandes. Cuando yo les digo van a ser poderosos en el Señor. Tendrán multitudes por gente a cuidar. Dios los ha puesto como cabeza y no cola. Dios los ha puesto por delante y no por atrás. Lo estamos confesando. Eso es fe, mis hermanos. La fe está ligada a nuestra boca. Miren 2 Corintios, capítulo 4 y verso 13. Mire esta. 2 Corintios, amén, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, la misma actitud de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Entonces nos toca creer y nos toca hablar. Debemos aprender que lo que hablamos sea lo que nosotros creemos. Lo que tu corazón tiene adentro es lo que tu boca debe de reflejar. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón lo cree, tu boca te va a delatar. Si no crees, tu boca te va a delatar. La boca delata la fe, porque la fe empieza adentro. Creí, por tanto hablé. Vea el 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es una convicción. Entonces, en el verso 13 entendemos que teniendo el mismo espíritu de fe, entonces hay que tener la misma actitud de fe, la cual la palabra nos enseña, conforme a lo que está escrito. Si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo veo esa palabra que es viva, como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no lo veo así. Yo lo veo es todo lo puedo. ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe con el que la palabra está escrito. Si la palabra dice lo vas a poder, lo vas a poder. Si la palabra dice alturas, serán alturas. Si la palabra dice favor, será favor. Si dice bien, será bien. Si dice nos dará el fin que esperamos, será el fin que esperamos. Hay que aprender a tener el mismo espíritu de fe con que la palabra está escrito. La palabra tiene vida y tiene espíritu de fe. Lo que crees, vas entonces a hablarlo. Marcos capítulo 11. Quiero que volvamos a revisar este pasaje. Vamos a mirarlo desde el verso 22. Este es el pasaje cuando Jesús maldice a la higuera, para ponerles un poquito en contexto. Y miren lo que pasa en el verso 22. Marcos capítulo 11. Y el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Diga el que está al lado, ten fe en Dios. Dígaselo. No me vea a mí ahora, vea al que está al lado. Todos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es poderoso, iglesia. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, aquí hay algo que nos enseña el vivir en fe. Una vida de fe como estilo de vida va a necesitar sí o sí oración. Porque aquí dice en el verso 24, lo que pidiereis orando y creyendo que lo recibiréis, vendrá, dice la palabra. Pero es a través de la oración. Yo les enseñé que la fe está ligada al pedir. No podemos tener vida de fe si no aprendemos a pedirle a Dios. Y en pedirle a Dios está el vínculo para que Él trate con nosotros. Es la oportunidad de tener relación con Él. No es la única, pero es la más frecuente, porque dependemos y necesitamos de Él. No sea orgulloso para no declararlo así, seamos humildes. Sin Él nada podemos hacer. Necesitamos estar delante de Él y pedirle a Dios. Pero aquí entra algo muy importante, es la oración. ¿A cuántos les cuesta orar? ¿Cuántos se quedan dormidos orando? Mis hermanos, es tiempo de madurar, como lo veíamos. Es tiempo de creer que tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a pasar tiempos en intimidad con Él. Tenemos que aprender a estar cerca de su corazón. Es en la oración donde tu fe se desarrolla. Es en la oración donde tu fe empieza a emerger, a formarse. Necesitas tener tiempos de oración. Es la forma como estás con Él, hablas con Él. Diga conmigo, voy a aprender a orar. Díganlo, voy a aprender a orar. No estamos aquí para ver qué tanto oras, no es cuestión de horas. Hemos confundido cuando la Escritura dice la oración del justo puede mucho. La oración justa no está limitada por tiempo, mis hermanos. Vaya a la Escritura y lea bien, lea lo que sigue a continuación. Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Es aquellos que saben perdonar las ofensas. El justo es el que perdona las ofensas en la oración. Porque la palabra es clara y dice que Dios no perdonará si no nosotros hemos resuelto perdonar aquí en la tierra. Entonces la oración eficaz es aquella que en la oración sabe perdonar al opresor, al enemigo, al que te hirió, al que te hizo daño. Esa es la oración justa, la eficaz, la que puede mucho. Dios está buscando para que ores, para que hables, para que platiques con Él. Él te espera a solas. Jesús enseñó a orar y dijo, cuando entres en lo secreto, ahí en el aposento, ¿verdad? Entonces, para tener una vida de fe es necesario que aprendamos a orar, porque todo lo que pidierais en oración, creyendo que lo recibiremos, os vendrá. Así que fe va ligada a la oración. Los discípulos le dijeron a Jesús, venga a Lucas, usted debe recordar este episodio, Lucas 17 y verso 5. Les dijeron, aumentanos la fe. La fe debe ser incrementada. Si bien es cierto, tenemos una medida de fe, esta medida de fe debe ser desarrollada, mis hermanos. Debe ser ensanchada. Le dije Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 17. Y vamos a ver el verso 5. 17 y verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. A ver, ¿cómo puede ser si los discípulos, los apóstoles les están pidiendo que aumente la fe de ellos? Jesús los lleva a pensar en la fe de un grano de mostaza. ¿No le parece como que los disminuye? ¿No le parece a primera vista como cómo pensar en pedir aumentar la fe? Y Jesús sale con, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces rápidamente pensamos en el tamaño, ¿verdad? Yo alguna vez les enseñé el tamaño del grano de mostaza, de la semilla. Es tan pequeño, entonces no tiene relación. Si está pensando en incrementar la fe, llevarles a ver el tamaño. Es que nunca Jesús estuvo hablando del tamaño.
Apunte Mateo 13, usted va a encontrar ahí la enseñanza. Cuando Jesús habla del grano de mostaza, no está pensando en el tamaño, sino en la fe del grano. Que siendo el más pequeño de todos, se va a hacer de las hortalizas la más grande. Y va a llegar a ser un árbol donde las aves llegarán y anidarán ahí. Y en Mateo 13 Jesús enseña y dice, así es el reino de los cielos. Todo empieza por fe. De ser pequeños y llegar a ser los más grandes, llegar de ser hortaliza y llegar a convertirte en la más grande hortaliza, como el árbol más grande en donde las aves puedan anidar. Entonces, pensar en aumentar nuestra fe no depende del tamaño actual de hoy. Si tú te vas a animar cuando empieza a crecer lo tuyo, entonces no es fe, es ánimo por lo que ves. Pero Jesús les estaba enseñando que para incrementar la fe es necesario imitar la fe de este grano de mostaza, que siendo pequeñito sabía y se creía el árbol más grande del reino. Oh, iglesia, tú y yo debemos de vernos así. Dígale al que está al oye, granito de mostaza, y no le vea los de la cara. Dígale, granito de mostaza, ¿cómo te ves? Pregúntele, ¿cómo te ves? ¿Qué va a responder usted? ¿Sabe cómo yo le veo? Yo le veo fructífero. Yo le veo multiplicándose. Yo le veo en abundancia. Yo le veo con ovejas. Yo lo veo amando, discipulando, levantando, dando la vida por los amigos en cada grupo. Eso es fe. Y yo no lo veo como un grupo pequeño. Yo veo esta primera red de la casa, una red que va a crecer en estos meses impresionantemente. Que pronto tendremos más redes, se lo aseguro. ¿Sabe cómo yo veo esta casa? Como que este lugar físico, hoy donde estamos, nos va a quedar corto. Yo veo que pronto vamos a estar construyendo atrás en el terreno esta casa propia, comprado ese terreno, un templo para 5,000 personas. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, amén. Ay, pastor, pero usted qué atrevido. Atrevido el grano de mostaza, mis hermanos. Yo estoy siendo humilde. Atrevido el grano de mostaza. Es esa pequeñez de lo que nadie daría nada, que se pierde fácilmente, que pasa desapercibido, es aquello que Dios usa para ser visible en nuestro tiempo. Uno dice que Él tomará lo vil para avergonzar lo sabio de este mundo. Creo que el grano de mostaza califica, tú y yo también. Amén. Créale al Señor. ¿Quiere que su fe se aumente? Créase un poco más. Crea lo que Dios va a hacer con usted. No sea presuntuoso, no orgulloso ni engreído. Es que Dios va. No. Es tener la certeza. Es saber. ¿Sabe que muchas veces aquellos que creemos podemos caer para oídos religiosos, oídos que no conocen de la fe, como pedantes, como pesado? Pero esa es la fe. Creerte lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Jesús mismo dijo, cuando los discípulos se preguntaron, ¿cómo aumentamos la fe? Créete como el grano. Ten la fe del grano. Pequeñito, pero que va a llegar a ser hortaliza. No mires tu presente. No, pastor, es que mi grupo no va nadie, ya ni mi pareja va, no tengo estacas. Estás viendo tu presente. Estás caminando por vista. Pero mírate como hortaliza. Mírate como uno de los grupos más fructíferos. Mírate como parte de una red que se crece y que se multiplica. Mírate haciendo encuentros. Mírate llevando almas nuevas. Mírate haciendo un montón de cosas en el reino. Mírate creciendo en tu familia. Mírate con un buen matrimonio. Mírate con hijos que te aman, con relaciones bellas. Mírate fructífero en tu trabajo, profesionalmente alcanzando éxito. Oh, granito de mostaza, vas a ser grande. Diga al que está al lado, vas a ser grande. Tienes que creerlo a tu corazón y confesarlo. No es ser presuntuoso, es ser creídos en el buen sentido de la palabra. El que usted se la creyó de parte de Dios. Amén. La forma como aumentamos la fe es creyendo por algo mayor, ensanchando nuestro corazón. La fe nos permite a nosotros obtener cosas que la palabra declara. Y creo que apuntemos lo que puedo obtener por fe.
Vamos a ver algunas de ellas. Y quiero pedirle que vaya apuntando usted los versículos y vamos a ir aprendiendo de estas. Número 1, lo que puedo obtener, salvación. Efesios 2, 8 y 9, apúntelo. Esta ya la hemos estudiado, se la leo yo, dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, ya estudiamos, es por gracia, pero por medio de la fe. No podemos ser salvos si no crees. Es a través de la fe. 2, lo que puedo obtener por fe, Gálatas 3:5. Quiero que esa la leamos. Venga conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3. Y verso 5. Llega hasta allá. Dice la Escritura: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Responda usted. ¿El Espíritu lo hace por obras de la ley o por fe? Lo hace por fe. ¿Qué hace? Te da de su presencia, nos suministra el Espíritu. Entonces, ¿qué obtenemos por fe? Llenura, y obtenemos milagros. Porque dice la palabra que nos da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Milagros. Cuando hemos experimentado la llenura de su Espíritu y hemos palpado sus milagros. Entonces, la fe te ayuda a obtener la llenura y los milagros. Si hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios, no pretenda usted que le vaya mejor en esta tierra si no cree. No importa lo que digan los medios, no importa lo que pases, Dios no está en crisis. Dios está con los cielos abiertos para bendecir tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tu grupo de fe, lo que emprendas. Fe para la llenura. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Por medio de la fe. Cuando vamos a buscar en su presencia, ¿qué ocurre? Creemos. Y le decimos: Espíritu Santo, yo creo que me vas a llenar. Hoy y siempre. Acuérdense que Jesús no pudo hacer milagros en lugares específicos de la Escritura porque no hubo fe, no encontró fe en ellos. Pasó en Jerusalén, no hubo fe en ellos, no pudo hacer milagros. Entonces es necesario, y lo obtenemos por fe, llenura y milagros. Más, Mateo 14, apúntelo, 14 del 28 al 31, y ponga ahí, ¿qué puedo obtener por fe? Número 3, enfrentar retos. Ponga ahí, enfrentar retos, número 3. 14, apunte del 28 al 31. Ese es el episodio en donde los discípulos estaban en la barca, Jesús se aparece, se asustan, pensaban que era un fantasma, y a Pedro se le ocurre decir: si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Este es el pasaje en donde Pedro baja a las aguas y camina. Mis hermanos, esto no es un texto, esto es una fábula, esto es fe. Esto es, imagínense, bajó de la barca y empezó a caminar por las aguas. La fe nos ayuda a enfrentar retos. ¿Qué le tocó a Pedro? ¿Usted cree que Pedro, yo sé que dicen que Pedro era bocón e impulsivo, pero a la hora de la hora, cuando le tocó bajar, él tuvo que creer. Tanto se revela que creyó al principio, que luego cuando se hunde fue porque tuvo temor. La palabra dice que tuvo temor por las olas y se empezó a hundir. Y ya revela ahí entonces que cuando se bajó de la barca, si no tenía temor, tenía fe. No puedes tener fe y temor. O das espacio al temor o das espacio a la fe. Pero Pedro se bajó creyendo, por eso estuvo en las aguas. Yo no sé qué retos vas a tener que enfrentar. Vas a tener que enfrentar retos para predicar, para evangelizar, para llevar almas, retos profesionalmente, retos en tu familia, comprar una casa, cambiar aquello. Son retos, vas a necesitar fe. Pedro tuvo fe. Sí, pero dudó. Nos va a pasar, mis hermanos. Pero cuando dudes, habiéndole agradado a Dios, Él va a estar a la distancia de su brazo para recogerte. Porque si usted estudia el pasaje, Jesús estaba lejos. Divisaron de él un fantasma. Luego Pedro baja, pero cuando Pedro se hunde,
dice la palabra que Él extendió su brazo. Es decir, que Jesús está a la distancia de su brazo para todo aquel que le agrada en fe. Los otros no estaban tan cerca de Pedro. Los otros estaban en lo visible. La seguridad que tuvieron fue la barca. Pero Pedro fue el único que enfrentó el reto a caminar en fe sobre las aguas. ¿Qué le significó a él? Estar cerca del maestro. ¿Qué le significó a él? Que esté a la distancia de su brazo. Porque usted sabe que lo que le agrada a Dios es nuestra fe. No nuestros dichos, mal dichos, no esfuerzos en vano, si no tienen fe, no le agradan a Dios. Las palabras de Pedro agradaron a Dios porque tenían fe. Los desafíos que usted tenga por delante los va a enfrentar con fe. ¿Tienes un nuevo puesto en el trabajo? ¿No vas a saber cómo hacerlo? Échale fe. La fe sirve para enfrentar nuevos retos. Usted sabe que el que arriesga no gana. Un principio en las finanzas, en la economía es esto. A mayor riesgo, mayor ganancia. La fe es arriesgada, mis hermanos. Quien no tiene fe no está arriesgando. Quien no tiene fe no gana. Diga al que está al lado, arriésgate un poquito y cree. Dígaselo, cree. La fe sirve para enfrentar retos. Usted ve a Jesús, lo salva. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo restaura y lo levanta. Usted no tenga temor de que si se arriesga en fe por ahí resbale, tenga la seguridad de que Jesús le va a extender su brazo y lo va a levantar de la mano. Amén. ¿Qué más podemos obtener por fe? Sanidad. Ponga número 4. Santiago 5:15. Venga hasta allá. Versículo 15. Apúntenlo y léalo conmigo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán como perdonados. La oración de fe que va a ocurrir, que produce, salvará al enfermo. A mis hermanos, en esta semana, este domingo que pasó, yo hablaba del reposo y vi cómo Jesús, les enseñé cómo Jesús, aun cuando yo le enseñaba a ustedes qué hacer en el reposo, no dejar de hacer el bien, Jesús sanó en el día de reposo. Nosotros teníamos una hermana en la congregación, una señora mayor, que había caído, le había dado un derrame, se había caído, estaba en la clínica y había caído en una coma profunda. Realmente ya los médicos la habían desahuciado. Su familia estuvo en los primeros servicios de la mañana y el Espíritu, cuando estaba predicando esto, pone en mi corazón. Yo había pensado ir a orar, pero humanamente uno dice, yo voy a orar mañana, ¿verdad? Después de los servicios, hoy estamos de servicio. Pero el Espíritu confrontó mi corazón y me dijo, ve a orar ahora. Entonces yo bajé en obediencia y le dije a la familia, le dije a la hija, le dije, mira, quiero ir a orar hoy por tu mamá. Me dijo, bueno, hasta las 6, teníamos servicio a las 7. Y dije, no importa, llego tarde al servicio si es necesario, pero hay que orar. Nos fuimos. Entré yo a la sala de cuidados intensivos y estaba frente a ella. Y mis hermanos, empecé a orar con fe, creyendo, empecé a declarar vida, empecé a declarar favor. Le puse ganas, el espíritu de fe del cual la Biblia nos anima a tener. Declaré vida. Estaba conectada a un respirador artificial. Si la desconectaban, la perdíamos. Terminé de orar, salí, animé, me fui al servicio, me traje a un hijo de ella que era inconverso, no conocía al Señor. Dijo, pastor, yo quiero ir a la iglesia, vente. Vino a la iglesia, fue tocado, aceptó a Cristo. Terminando el servicio se me acerca este hombre, me dice, pastor, me dice, mi mamá empezó a respirar sin el respirador artificial. Se quebrantó, nos abrazamos, yo me quebranté. Fue algo maravilloso. Mis hermanos, la oración de fe salvará al enfermo, dice la palabra. Si pedimos no dudando, créale al Señor por un milagro. En oración, recuerde que la fe va con la oración. La oración de fe salvará al enfermo. Así que podemos obtener sanidad a través de la oración que tiene fe. Amén. La fe nos ayuda a salir de los problemas. Este es el último que les comparto. Mateo 8,
23 al 26. Apúntelo, yo se lo voy a contar, o se lo puede leer en casa. Ese es el episodio en cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y bajó para dormir. Jesús estaba dormido. Y vino una tormenta muy fuerte, los discípulos empezaron a desesperarse, llaman a Jesús, lo despiertan, Jesús calma la tormenta, pero Jesús termina diciéndoles: hombres de poca fe. Entonces Jesús estaba esperando. Yo creo que cuando empezó la tormenta y Jesús se echó ahí a dormir adrede, cansado, pero esperando a ver que los discípulos tuviesen fe para parar los vientos y calmar las aguas. Pero no fue así, y les dice: ¿por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, dice la palabra. Entonces, la fe sirve para salir de problemas. Los discípulos no tuvieron fe, pero Jesús sí. Y yo quiero enseñarle algo aquí. Jesús se levantó de dormir. Se levantó y dijo: ¡ay, hijo, vientos, agua, paren, calmen! Y bajó. Estaba en ayuno, estuvo 2 horas clamando. Se levantó de dormir. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. A veces decimos: no, es que no estoy listo para, es que no estoy listo para. Usted crea. Crea que no es que no estoy listo para hacerlo. Crea. Si este es el momento y se te abren las puertas, no creas que no estás preparado. Jesús se levantaba de dormir. ¿Quién diría que después de dormir, sin haber estado en esa relación, sin haber subido al monte a ser transfigurado, se iba a levantar y decir: vientos, no era cualquier cosa, era una tormenta, mis hermanos. Vientos, agua, cálmense. Pues tenemos que aprender, mis hermanos, no caigamos en asuntos religiosos. La fe es lo que agrada a Dios. Yo creo, díselo a tu corazón: yo creo. Si te toca hacerlo y dices: no siento preparado, créelo en el Señor. Los discípulos no pudieron, pero Jesús nos enseñó. La fe nos sirve para salir de problemas. ¿Cuántos hemos salido de problemas porque hemos creído que venía la solución? ¿Cuántos hemos salido de problemas? Dios nos ha guiado. Esa es la fe, mis hermanos. Sirve para salir de los problemas. El año pasado tuve la oportunidad de estar esquiando por primera vez. Usted sabe que es un deporte que Dios me ha permitido practicar. Y a mediados de año estuvimos en Chile, estuvimos esquiando con Marcos Witt, y hubo una bajada en la montaña que vino una neblina tan fuerte, una neblina pero tan fuerte, íbamos ya rápido, íbamos bajando una pista roja, no es una pista suave, es una pista difícil, y de repente vino una nube muy fuerte que tapó toda la visibilidad que teníamos. Gracias a Dios, Marcos tenía una chompa del color de la camisa que tengo, roja, un poco más fuerte, encendida, y yo por ahí iba viendo. Llegó un momento en que yo lo perdí y yo me quedé, allá son las pistas muy angostas, y hay de lado montaña y del otro lado precipicio. Muchas veces hay precipicio a los dos lados. Yo recuerdo que estaba esquiando y de repente bajé la velocidad porque perdí, no veía más. Estaba metido en un problemón y empecé a declarar. Yo tenía 2 opciones: o me sentaba a llorar y esperar que la neblina pasara, o tenía que seguir bajando y creyéndole al Señor. Mis hermanos, ahí no me quedó otra que fe. No veía nada por delante. Y yo dije: ¿y si por ahí pasaba alguien y se seguía a seguir a alguien? Digo: no, pero si lo sigo y se cae, me voy atrás de él. Y empecé a trabajar en mi fe y decirle: Señor, tú guías mis pasos, tú guías mis pasos. Mientras yo lo declaré con fe, no me pregunte cómo, llegué otra vez a ver las espaldas de Marcos y otra vez pude volver a seguir el camino. Si me hubiera quedado ahí, alguien me pudo haber caído encima. No sé cuánto tiempo hubiera estado ahí yo con el frío en la montaña y con la niebla. ¿Qué le quiero enseñar? Muchas veces parece que perdemos el norte. Muchas veces no vemos lo que está adelante, pero la fe es la que te va a sacar del problema. La fe es la que te va a dejar ver la chompa roja otra vez. La fe es la que te va a llevar al camino. Por la fe vas a agradar a Dios y Él va a dar testimonio porque va a poner salida para tu vida. Nos toca creer. No te desanimes por lo que hoy ves. Anímate por lo que ves en fe, que hoy no tienes pero que vas a obtener. La vida del cristiano es una vida para vivirla en fe.
¿Quieres agradarle a Dios? Viva en fe. Diga al que está al lado, a partir de hoy, yo vivo en fe. Dígaselo, yo vivo en fe. Iglesia, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tú y yo debemos aprender a creerle al Señor y a caminar en fe. Todos caminando en fe. Amén. Estamos aquí a bendecir tu nombre.